You have spoken, and also I have spoken about democracy, and the basic principle of democracy is to tell the people the truth before the elections. Celebro que después de 20 años en esta Cámara haya empezado a interesarse por lo que pasa en España. Pero si realmente quisiera ayudar, mi recomendación sería también su plan para Alemania, señor Weber, devolverle a las calles y plazas de Berlín el nombre de los líderes del Tercer Reich. Hola, seguidores de Política en Primera Línea. Hoy tenemos un momento explosivo desde el Parlamento Europeo. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, se enfrentó a una de las críticas más demoledoras que hemos visto en los últimos años. Manfred Weber, líder del Partido Popular Europeo, dejó a Sánchez sin palabras con una intervención que no solo desnudó sus políticas, sino que cuestionó directamente su integridad como líder europeo. ¿Qué pasó exactamente? ¿Y cómo reaccionaron los eurodiputados? Quédate hasta el final porque este enfrentamiento podría marcar un antes y un después en la política española y europea. Para entender este choque monumental, tenemos que retroceder unos días. Pedro Sánchez, en su búsqueda de apoyos para mantenerse en el poder, ha estado cerrando pactos polémicos con fuerzas independentistas y nacionalistas en España. Estos acuerdos han generado una ola de críticas no solo dentro del país, sino también en Europa, donde se cuestiona si está poniendo en riesgo la unidad nacional y los valores democráticos. Manfred Weber, un político alemán de perfil moderado pero con fama de no callarse ante las injusticias, llevaba semanas advirtiendo que lo que Sánchez está haciendo es un problema no solo para España, sino para toda la Unión Europea. Weber ya había lanzado comentarios duros en entrevistas previas, pero lo que ocurrió en el Pleno superó cualquier expectativa. El pasado miércoles, en una sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Weber tomó la palabra para referirse a las recientes decisiones del gobierno español. Lo que comenzó como un discurso técnico se transformó rápidamente en un ataque frontal. Europa no puede mirar hacia otro lado mientras un líder político hace concesiones a quienes buscan romper su país desde dentro. Esto no es solo un asunto interno de España, es un asunto europeo. Weber no dejó espacio para interpretaciones. Sin mencionarlo directamente, habló de los pactos con ERC y Junts, las fuerzas independentistas catalanas, y de cómo esos acuerdos, en su opinión, representan una amenaza para la estabilidad europea. Pero lo más impactante llegó cuando Weber acusó a Sánchez de estar usando el poder de forma oportunista. Los líderes europeos tienen que pensar en el futuro de sus ciudadanos, no en cómo mantenerse en sus cargos. Señor Sánchez, ¿qué le dirá a las futuras generaciones de españoles, que sacrificó la unidad por un puñado de votos? El silencio en el hemiciclo fue sepulcral. Incluso aquellos que suelen apoyar a Sánchez parecían incómodos. Pedro Sánchez, presente en el Pleno, intentó mantener la compostura, pero las cámaras no perdonan. Su rostro reflejaba tensión mientras tomaba notas y hablaba con su equipo. Cuando llegó su turno de responder, Sánchez evitó confrontar directamente a Weber. Optó por un discurso general sobre la importancia de la democracia y el respeto a las decisiones internas de cada país. En España, la democracia es fuerte y las decisiones que tomamos se basan en el diálogo y el consenso. Lamento que algunos quieran usar este foro para atacar esas decisiones. Sin embargo, su tono defensivo no convenció a muchos. Las redes sociales estallaron con comentarios de ciudadanos españoles y europeos que criticaban lo que percibieron como una falta de contundencia. Este enfrentamiento no tardó en generar una avalancha de reacciones en España. El Partido Popular y Vox aprovecharon el momento para reforzar sus críticas hacia el presidente, acusándolo de debilitar la posición de España en Europa. Sánchez ha quedado retratado como un líder que no defiende a su país, sino sus propios intereses, declaró Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, en una rueda de prensa posterior. Mientras tanto, desde el bloque independentista intentaron minimizar el impacto de las palabras de Weber, calificándolas como una injerencia inadmisible. Para entender el impacto de este enfrentamiento, debemos analizar quién es Manfred Weber. Como líder del Partido Popular Europeo, Weber representa a una de las fuerzas más influyentes del Parlamento Europeo. Sus palabras no son simples opiniones personales, reflejan el sentir de un sector importante de la política europea, que observa con preocupación lo que ocurre en España. Weber ha sido un defensor acérrimo de la unidad europea y un crítico de cualquier movimiento que amenace la estabilidad de los Estados miembros.
en sus intervenciones, ha dejado claro que lo que ocurre en España con los pactos de Sánchez trasciende las fronteras nacionales y afecta a toda Europa. Y no es la primera vez que Weber arremete contra Sánchez. En otras ocasiones, ya había cuestionado la estrategia del presidente español en temas como la reforma judicial, la crisis energética o la postura frente a Marruecos. Sin embargo, esta intervención en Estrasburgo marcó un punto de no retorno en la relación entre ambos líderes. Europa no puede ser cómplice del desmantelamiento de un Estado miembro por motivos políticos, dijo Weber, dejando claro que, desde su perspectiva, el gobierno de Sánchez está jugando con fuego. La intervención de Weber no solo resonó en Europa, en España, la polémica se desató de inmediato. Los medios de comunicación se hicieron eco del enfrentamiento, y las opiniones estaban divididas. Por un lado, los críticos de Sánchez vieron en las palabras de Weber una validación de sus denuncias. Para ellos, el hecho de que un líder europeo tan relevante se pronunciara de manera tan contundente demostraba que las políticas del presidente español están bajo escrutinio internacional. Por otro lado, los aliados de Sánchez calificaron las declaraciones de Weber como una intromisión inaceptable en los asuntos internos de España. Algunos portavoces del PSOE incluso llegaron a acusar al líder del PPE de estar actuando como el altavoz de la derecha española en Europa. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Hashtags como #Sánchez traidor y #Weber no te entrometas se volvieron tendencia en cuestión de horas. Los debates estaban cargados de emociones, y el enfrentamiento en Estrasburgo parecía haber polarizado aún más a la sociedad española. La polémica no se limita a España. En Europa, los pactos de Sánchez con fuerzas independentistas han reavivado el debate sobre el equilibrio entre soberanía nacional y valores europeos. Para muchos, lo que ocurre en España podría sentar un precedente peligroso. Si un líder puede pactar con quienes buscan fragmentar su país, ¿qué impide que algo similar ocurra en otros Estados miembros con movimientos separatistas? Weber planteó esta cuestión de manera clara durante su discurso. Si permitimos que un líder utilice las instituciones democráticas para dividir, ¿qué mensaje estamos enviando al resto del mundo? Europa debe ser un símbolo de unidad, no de fragmentación. El debate trasciende la figura de Sánchez y se centra en el futuro de la Unión Europea como proyecto político. ¿Cómo deben actuar las instituciones europeas frente a situaciones como esta? ¿Deberían intervenir más activamente en los asuntos internos de los Estados miembros? Mientras el Parlamento Europeo ardía con este debate, la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, ha optado por un silencio cauteloso. Hasta el momento, no ha habido una declaración oficial sobre las palabras de Weber ni sobre la situación política en España. Este silencio ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos lo ven como un intento de no agravar las tensiones, mientras que otros lo perciben como una falta de liderazgo en un momento crítico. Desde el Partido Popular Europeo, han insistido en que la Comisión debe tomar una postura clara. Sin embargo, desde otros sectores políticos, consideran que Bruselas no tiene autoridad para interferir en los asuntos internos de España, siempre y cuando se respeten los principios democráticos. Para Pedro Sánchez, este episodio supone un nuevo desafío en su ya complicada legislatura. Aunque ha logrado mantenerse en el poder gracias a sus pactos, el coste político de estas alianzas sigue aumentando. La oposición, liderada por el Partido Popular y Vox, ha intensificado sus críticas. Desde el PP, han anunciado que llevarán este asunto a todos los foros internacionales posibles, argumentando que lo que está en juego no es solo el futuro de España, sino la credibilidad de la democracia europea. En el Congreso de los Diputados, las tensiones también han aumentado. Los socios de Sánchez, incluidos los partidos independentistas, han defendido los pactos como necesarios para avanzar en sus agendas políticas. Sin embargo, esta defensa no ha convencido a gran parte de la opinión pública. Según las últimas encuestas, el apoyo a Sánchez y al PSOE ha caído notablemente en las últimas semanas. Aunque aún es pronto para prever el impacto electoral de esta polémica, muchos analistas coinciden en que podría marcar el inicio de un cambio de ciclo político en España. La pregunta que todos se hacen es, ¿puede Pedro Sánchez sobrevivir políticamente a este escándalo? Aunque el presidente español ha demostrado ser un maestro en sortear crisis, esta vez el desafío parece mayor. No solo enfrenta la oposición interna,
sino también un cuestionamiento creciente desde Europa. Y aunque cuenta con el apoyo de sus socios de gobierno, estos respaldos son frágiles y podrían desmoronarse si la presión internacional continúa aumentando. Por su parte, Manfred Weber ha dejado claro que no piensa retroceder. Según fuentes cercanas al PPE, el líder europeo planea seguir denunciando las políticas de Sánchez en los próximos meses. En este contexto, el futuro político de Pedro Sánchez parece más incierto que nunca. ¿Será este el momento que marque el inicio de su declive? ¿O logrará, una vez más, salir indemne de la tormenta? Y ahora, queremos saber tu opinión. ¿Crees que Manfred Weber tiene razón al criticar a Pedro Sánchez? ¿O piensas que este es un ataque injustificado contra el presidente español? Déjanos tu comentario, porque en Política en Primera Línea tu voz es la que importa. No olvides darle a me gusta si te ha parecido interesante este análisis, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo vídeo.